la paz, señores, la lucha contra el poder. No somos todos, señores, nos faltan 43. No somos todos, señores, nos faltan 43. ¡Justicia! 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 Miren, Armando, mire, yo creo que para darle un contexto general a esto es importante recordar un poco de historia. Ayotzinapa ya tiene 92 años de fundada, pero ¿cómo surge? ¿Cómo surge el esquema de las escuelas normales rurales? Debemos acordarnos que esto se da allá en los años 30 precisamente, y que la idea de la formación de estudiantes, hijos de campesinos, era formar técnicos agrícolas, y en aquella época lo que era la agrícolas eran unas instituciones que dependían de la Secretaría de Agricultura y Fomento, que se llamaba en aquellos años, junto con la entonces Escuela Nacional de Agricultura, que hoy es la Universidad Autónoma Chapingo. Existía esta fusión. La formación de las escuelas normales era la idea de llevar precisamente la preparación a hijos de campesinos para que regresaran a sus comunidades y poder llevar la educación básica, en aquella época la educación primaria, a las comunidades. Pues el normalismo, por llamarlo de alguna forma urbano, era muy difícil que se desplazara a las comunidades. Esa es la idea de llegar a formar las escuelas normales rurales. Estas tienen gran impulso en la época de Lázaro Cárdenas, con la idea de una educación socialista. El análisis que en ella se hace está basado en el pensamiento marxista-leninista, como un esquema teórico de la educación. Son 5 ejes los que determinan la formación de los estudiantes en las escuelas normales rurales. El eje académico, que es donde se preparan precisamente para ser pedagogos, para ser maestros, para saber enseñar. El eje cultural, donde todos los alumnos que llegan a las escuelas normales van aportando de sus propias culturas, de sus lugares de origen. Muchos de ellos vienen de comunidades indígenas. Es más, una de las materias que hay, o de las especialidades que se llevan a Ayotzinapa, es la educación bilingüe. El eje deportivo, deben mantenerse sanos, deben mantenerse en cuerpo sano. El eje de módulos de producción. ¿Qué son los módulos de producción? Pues es precisamente llevar todo ese conocimiento a unos módulos agrícolas y pecuarios que existen en cada escuela normal, que les ayude inclusive al propio sostenimiento de la escuela y a conocer la manera de producir alimentos. Cada uno aporta también su conocimiento de los lugares donde viene. Y finalmente, pero no el menos importante, yo diría que es el más importante, el eje político. ¿En qué consiste el eje político? Pues precisamente en el análisis y conocimiento de la realidad de la región, del país y del mundo. Es decir, estamos hablando de una educación integral, no nada más de una preparación académica de pedagogos para transferir conocimiento, sino de una verdadera educación crítica. Esto, por supuesto, después de la época de Lázaro Cárdenas, molestaba mucho a los gobiernos subsecuentes.
llegaron a ser 37 normales, de las cuales hoy ya nada más quedan 17. El mayor golpe se le da en 1968 con el movimiento estudiantil por Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente, aunque se simula una apertura política con Luis Echeverría, el más grande hipócrita que tenemos, y que pues todavía no acaba de pagar todas sus culpas, pero se sigue golpeando a las escuelas normales. Ayotzinapa se caracteriza por ser una de las escuelas más combativas desde el punto de vista de esta educación crítica de la que estamos hablando, del análisis de la realidad social. Muchos de los muchachos, yo recuerdo ahora algunas anécdotas de uno de los jóvenes que después de que sucedió lo del 26 de septiembre de 2014, en uno de los mítines en el Zócalo, recordaba, decía: yo me acuerdo de niño que veía en mi pueblo aquel que andaba con su metralleta armado por todo el pueblo y que mataba a quien quisiera, y yo pensaba, de grande quiero ser como él, pero cuando entré a Ayotzinapa me cambió la mente, ¿sí? Me cambió la perspectiva de lo que realmente quería ser. Es decir, las escuelas normales rurales eso tienen, ¿sí? Esa educación crítica que precisamente va formando a docentes como verdaderos agentes de cambio de la sociedad, no seres manipulables. Ayotzinapa, recordemos, tiene a la entrada un letrero que dice: Ayotzinapa, cuna de la conciencia social, una conciencia social que hoy ya no tenemos, que hoy la mayoría de los mexicanos ha perdido y ha tocado los valores, los verdaderos valores del ser humano por valores o por costos comerciales. Eso es precisamente lo que molesta al sistema, lo que molesta este esquema de comercialismo, de consumismo, de capitalismo. Y es por lo que las normales rurales han luchado toda la vida, por romper esta corriente. Hoy vemos que con el fracaso del capitalismo, la crisis del neoliberalismo, surgen cada vez más movimientos a nivel mundial, más movimientos de conciencia. En Ayotzinapa lo que pasa, y no es el único hecho de violencia, son más de 7 estudiantes asesinados en diferentes periodos. En 2011, el día 12 de diciembre, hay 2 estudiantes asesinados ahí en el Parador del Marqués, en la autopista, asesinados por la Policía Judicial del Estado. Están los videos, están las fotos, y no hay ningún culpable. Cuando era gobernador Ángel Aguirre Rivero, aquel que cubrió a Rubén Figueroa como gobernador interino, cuando Rubén Figueroa tuvo que renunciar, Rubén Figueroa Alcocer, el hijo, tuvo que renunciar a raíz de la matanza de Aguas Blancas. Ayotzinapa ha significado para muchos movimientos sociales, para muchas organizaciones sociales, como la de nosotros, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, ha significado muchas veces el refugio cuando fuimos perseguidos en su momento, cuando en su época Rubén Figueroa nos mandó a asesinar. En fin, esta liga que hay entre Ayotzinapa, las organizaciones sociales y la realidad que vive el estado de Guerrero es lo que molesta muchísimo. La gran estupidez fue haber desaparecido a los 43 compañeros. Ayotzinapa vino a ser el detonante de la memoria histórica, la verdadera memoria histórica, no la estupidez que dijo Murillo Karam. La memoria histórica de tantas injusticias y de tantos haberes y deberes
que tienen los malos gobiernos con los pueblos de Guerrero. Esa es la principal razón. Vino a ser ese detonante que recuperó la conciencia de muchas organizaciones. Además de todo lo descompuesto que ya estaba, recordemos alguna cuestión por ahí en la fragmentación de la policía comunitaria, la formación de otra organización proclive al gobierno del Estado, generada precisamente por Ángel Aguirre. Es decir, una podedumbre que todavía existe en el Estado de Guerrero. Una podedumbre de la gente que sigue detentando el poder. A mí me sorprende, pero en fin, yo no soy ni el abogado ni representante del movimiento, pero sí me sorprende que no se le haya tocado un solo pelo a Rubén Figueroa Alcocer, que todavía sigue mandando en el Estado de Guerrero, y todos los demás, pues que han venido después, como el señor Héctor Astudillo, de quien por cierto recordaré que nos iba allá a solicitar al mercado si le invitábamos una pancita o un pozole o algo por ahí, y hoy es el gran señor prepotente gobernador del Estado de Guerrero. Esto es las razones por las que yo considero que no podemos dejar que esto quede en el olvido, que esta injusticia sea una manchita más, como ha sido Aguas Blancas, el Charco, el Bosque y muchas más injusticias que se han cometido en el Estado y que la memoria va perdiendo. A eso le está apostando el sistema. Y digo el sistema, no me refiero nada más a un solo gobierno, el sistema en su conjunto, considerando desde la federación hasta el estatal y los locales. Por eso considero que nosotros no podemos dejar que se pierda en la inmensidad del tiempo y que le apuesten al cansancio de la lucha por esclarecer y conocer la verdad de lo que pasó en Iguala aquel 26 de septiembre del 2014. Yo te comento una anécdota. Nosotros estábamos en esa noche en San José de la Laguna, allá en Michoacán. Estábamos en un juicio, precisamente en una corte internacional, sobre varios movimientos. Y hasta allá nos llegaron las llamadas de los jóvenes que nos decían: profesor, nos están disparando, nos están matando. ¿Y qué hacía uno desde allá? Sentir la impotencia y la desesperación, comunicarse con los compañeros profesores de Guerrero, y los que pudieron intervenir, intervinieron. Pero esa es básicamente la razón, ese odio que tiene el sistema, repito, el sistema capitalista, a las diferentes formas de expresión, a las verdaderas formas de educación integral, como son las escuelas normales rurales. Y ahí dejaría esto, Armando. Bueno, en el caso de la compañera Carolina Verduzco, ella no pudo participar de manera directa, pero pues sí nos hizo llegar sus respuestas a las 3 preguntas. En el caso de esta primera, me voy a permitir leerla en este momento. Decir que tuvimos una serie de complicaciones de carácter técnico que esperamos que a las próximas ocasiones, los siguientes ejercicios, pues ya queden superadas. Entonces la compañera a esta primera pregunta nos responde lo siguiente: Ayotzinapa es un caso emblemático fundamentalmente por 2 razones. La primera es que gracias a la combatividad de los normalistas, en muy poco tiempo
este crimen, que es apenas un botón de muestra de lo que nos está dejando la mal llamada guerra contra el narcotráfico, adquirió los rostros de los 43 desaparecidos. Hoy tenemos cientos de miles de víctimas mortales de esta guerra y decenas de miles de desaparecidos, pero son muy pocos los rostros que conocemos de ellos. Así, las denuncias, los reclamos y la indignación que provocó la agresión tuvieron alcances internacionales. Y aquí ni siquiera los medios de comunicación masiva, que tradicionalmente tergiversan los hechos o hacen ojo de hormiga a los ataques a sectores populares y de izquierda, pudieron justificar la criminal actuación. Esta guerra, reflexiona la compañera, esta guerra que continuamos padeciendo los mexicanos, tiene como base la Iniciativa Mérida, que fue firmada por los expresidentes Felipe Calderón y George Bush, y fue instrumentada por Barack Obama y su secretaria de Estado Hillary Clinton. En realidad, es la guerra de Estados Unidos en territorio mexicano. Es la misma guerra que ha impuesto en otros muchos países a los que tiene intervenidos. Por eso, cuando se afirma que fue el Estado el autor del crimen, es cierto, pero es necesario decir toda y no solo una parte de la verdad. Decir que fue el Estado mexicano, con la complicidad de sus gobernantes, pero también que fue el Estado interventor, que es Estados Unidos. La segunda razón de por qué Ayotzinapa es que el ataque se dirigió a una escuela que también es emblemática y forma parte de un sector muy combativo y de izquierda, que es el de las normales rurales del país, que sistemáticamente han sido golpeadas, al grado que han desaparecido la mayoría de ellas. A las normales rurales, que han resistido y subsisten a la embestida, las han ido asfixiando presupuestalmente y se les agrede de múltiples maneras más. Estas son las palabras que nos comparte la compañera para esta primera pregunta. Pasaremos a la segunda y posteriormente leeremos también sus reflexiones en torno a esta y a la tercera de nuestras preguntas. Iniciamos este segundo bloque dando lectura a la respuesta que nos hizo llegar la compañera Carolina Verduzco. La pregunta es: ¿cómo ha afectado el crimen de Estado de Ayotzinapa al país en lo humano y en lo social? Al respecto nos dice la compañera: creo que lo que ha dejado al país el caso Ayotzinapa aún está por verse, pero por lo pronto es inevitable tener un sentimiento de impotencia y frustración. Sin embargo, la esperanza no muere, menos aún en sus padres, hermanos y compañeros. La persistencia de quienes siguen movilizándose, la reincorporación de quienes hemos dejado de hacerlo y la integración de nuevos sectores, especialmente de los jóvenes que no participaron porque eran muy chicos, quizá conduzca a fortalecer y redireccionar la lucha para hacer posible dar con el paradero de los normalistas. Desafortunadamente, quienes participamos en las enormes movilizaciones que se desarrollaron para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos, no fuimos capaces de impedir que se desviara la atención del objetivo central de encontrar a los desaparecidos. Las indagatorias a cargo de instancias ministeriales son, como la inmensa mayoría, si no es que la totalidad de las investigaciones que hace el Ministerio Público por cualquier denuncia de cualquier atropello que abra un expediente, un entramado de inconsistencias y contradicciones, ya sea por corrupción, por negligencia o por ambas cosas. En cuanto a las investigaciones no ministeriales, como la que estuvo a cargo de una comisión dependiente de la OEA, la del Grupo de Expertos Independientes, el GIEI,
Lo más relevante que podemos encontrar en sus dos informes, correspondientes a los dos periodos de investigación que desarrolló en México, es que pudo documentar minuciosamente el cúmulo de inconsistencias y contradicciones que se encuentran en el expediente ministerial. También apuntó esta misma comisión que la línea de los autobuses en que fueron secuestrados los estudiantes se dirige hasta Chicago con cargamentos de cocaína. No obstante, no desarrolló una línea de investigación en ese sentido. Limitó sus indagatorias al ámbito de la parte mexicana. La investigación también parece que tuvo esa frontera. El GIEI, al igual que muchas otras organizaciones locales de derechos humanos, pretendió que sus integrantes entraran a los cuarteles militares, interrogaran a los mandos del ejército y consultaran sus archivos. Quizá de esta manera podrían saber algo más o todo de lo ocurrido. Sus miembros continúan y continuarán insistiendo en que ese es un requisito para avanzar en sus investigaciones, pero no se ve que sea viable que el Estado mexicano acceda, porque no hay ningún país en el mundo que consienta una solicitud de esa naturaleza. Simplemente es impensable que a una comisión nacional o internacional se propusiera entrar al Pentágono, interrogar a los mandos militares de Estados Unidos y consultar sus archivos y que ya se le permitiera. En cambio, sí es posible y razonable demandar información a la Oficina Binacional de Inteligencia, OBI, que opera en Avenida Reforma, a unos metros de la Embajada norteamericana, en la que los funcionarios y agentes de inteligencia de ese país, como la CIA, el FBI, la DEA, de Tabaco, el Departamento de Tesoro, etc., operan en México y dirigen la estrategia del Plan Mérida, es decir, de la guerra. Sin duda, en la OBI se conoce bien y se tiene filmado lo ocurrido, desde antes que los estudiantes salieran de su normal hacia Iguala. Pero si a las preguntas que se les formularan contestaran que no saben, entonces se les podría preguntar, ¿qué hace en México entonces ese búnker de la OBI? Bueno, pues esas son las reflexiones que hace la compañera Caro y vamos a dar la palabra a otro de los compañeros. Bueno, yo creo que aquí retomaría parte de lo que comentaba. Ayotzinapa se convirtió en el detonador que recuperó la memoria, y mencioné hace un momento nada más algunos pendientes de las injusticias que se han cometido en México, pues me refería a la región y al estado, pero hay muchas otras, inclusive a este reclamo se vinieron sumando reclamos desde nuestra época de estudiantes, allá en 1968. Hubo esa recuperación de la exigencia por la justicia. Y no nada más en México, como bien lo mencionas. Algo que recordaba el otro día el compañero Eduardo era precisamente que ese 26 de septiembre se había realizado un bombardeo inhumano a Palestina. Y a pesar de ese bombardeo, los compañeros de Palestina se sumaron al reclamo de los padres de Ayotzinapa. O sea, si vemos la dimensión que a nivel del mundo despertó en las conciencias de todos los pendientes por las luchas de justicia, por los reclamos, vemos cómo se fueron sumando muchos movimientos que ya venían demandando esta justicia. Tenemos
a las madres, hoy abuelas de la Plaza de Mayo, a los compañeros de Palestina. Se suman los movimientos de Centro y Sudamérica. Se suman los movimientos del Medio Oriente. Se suman los reclamos pendientes en Francia, en Italia, inclusive, aunque parece paradójico esto, desde China. Entonces, creo que ese ha sido el gran aporte, muy lamentable por el motivo en que se dio la desaparición de 43 compañeros, pero detonó o sacudió muchas memorias. Y creo que algo de lo que más podemos admirar de la Asociación de Padres precisamente es ver cómo ellos han crecido en su conciencia. Yo recuerdo que muchos de ellos no tenían la menor idea de qué es lo que había pasado, porque muchos de ellos realmente no sabían cuáles eran los procesos educativos en la formación de sus hijos en Ayotzinapa. Pero cuando pasa esto y surge toda esa solidaridad a nivel internacional, ellos han crecido política y socialmente en 5 años, en más de 5 años, han crecido muchísimo. De aquellas primeras declaraciones a la manera en que hoy se expresan, dista mucho. Y como en muchas otras ocasiones, aquí los padres aprendieron de los hijos. Esa solidaridad que no nada más hacia Ayotzinapa se ha dado, ha permitido que otros movimientos y otras organizaciones lleguen a conectarse entre sí y aprendamos a ser solidarios con otras luchas, no únicamente con la nuestra. Así como las organizaciones campesinas y sociales en México anteriormente, podríamos decir, estaban desvinculados. Ayotzinapa vino a ser en gran parte ese vínculo, ese medio por el cual se contactaron muchas de las organizaciones sociales. Diferentes maneras de pensar, pero todas enfocadas hacia el mismo fin, solidario hacia Ayotzinapa. Algunas confluyeron, otras no, otras hemos de aceptarlo también, fueron coyunturales nada más. Y también es cierto, los oportunistas de todo el tiempo, ¿no? Y los protagonistas que dijeron, aquí estoy yo, ¿no? Muchos que quisieron ser vanguardia del movimiento sin lograr entender que este movimiento era propio y merecía respeto y merece respeto. Si alguien en determinado momento, en lugar de aportar, sirve como alguna pequeña piedrita en el zapato, pues lo mejor es retirarse y dejar que siga el propio proceso. Pero básicamente yo creo que a nivel social y a nivel político, en el mundo fue ese detonante que hizo resurgir la memoria de muchos pendientes que hasta la fecha siguen igual. Desde luego que el acontecimiento y el acto delictivo, este crimen de Estado en contra de 43 estudiantes y de los que fallecieron,
fueron asesinados en el mismo momento de la agresión, es un acontecimiento que trascendió el ámbito obviamente local y el ámbito nacional. Es un acontecimiento que fue dado a conocer en todo el mundo, despertó interés, además de despertar mucha indignación a nivel internacional, pues porque se trataba del homicidio de estudiantes y creo que del chofer del autobús, y por otro lado de la desaparición forzada, es decir, de la privación de la libertad y el sometimiento de los 43 estudiantes que sobrevivieron en ese momento. Y cuando se van conociendo más detalles, cuando se van dando más elementos y se aportan pues datos tan importantes, por ejemplo, las llamadas telefónicas, los mensajes, el teléfono celular que se encontró en un cuartel de uno de los muchachos desaparecidos, y todos estos datos que se van dando, la presencia de los propios militares que después dicen que no estuvieron, cuando todos sabemos que si hay un estado militarizado en este país es Guerrero. Hay miles y miles de soldados, de tropa en el estado de Guerrero. Más cuarteles que ningún otro estado, casi estoy seguro, de la República. Entonces, cuando se van conociendo todos estos datos, toda esta información, a pesar del cerco mediático que pretende llevar a cabo el gobierno de México para que no se conozca esta información. No obstante eso, se va divulgando la información. Llega a muchos estados de la República y llega después al extranjero. Y, desde luego, causa una molestia muy grande y una indignación muy grande en muchos sectores de varios países del mundo, entre los artistas, entre los periodistas, entre los intelectuales, entre estudiantes, entre profesores, en fin, entre muchas capas de las sociedades del mundo. Esto, desde luego, representa un dato muy importante. Propicia un despertar social de interés hacia lo que acontece en muchas partes del mundo. Un poquito se va disminuyendo ese eurocentrismo, por ejemplo, de que Europa y el llamado mundo occidental consideran que son la parte más importante del mundo, y todo lo que sucede afuera no tiene relevancia. Nada más lo que sucede en Europa o lo que sucede en Estados Unidos, en Canadá, en esos ámbitos es lo importante. Esto trasciende y va minando esa concepción egocéntrica de estos países de Europa y los llamados occidentales. Bueno, por eso es tan importante, ¿sí?, que la lucha de los padres de los 43 de Ayotzinapa se siga dando, que no descanse. Y mira que han sido realmente acosados, han sido desvirtuada su lucha por muchos plumíferos del sistema que padecemos. Se trató de denostar a los estudiantes a través de la televisión comercial, sobre todo las dos cadenas más importantes del país, Televisa y TV Azteca, diciendo que tenían nexos con determinada banda de malhechores, que si los rojos, que si los verdes, que si aquellos o aquellos. Se echó abajo esa versión. ¿Por qué? Pues porque son mentiras y porque son situaciones y mecanismos que el propio gobierno está acostumbrado a usar para quitarle valía y quitarle valor, quitarle fuerza a un movimiento como el de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, al final de todo esto, vemos que la posición de los padres de Ayotzinapa
tienen respaldo nacional y tienen respaldo internacional. Incluso en la ONU lo respalda el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En fin, esto representa un momento muy alentador en todo el mundo por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la vida y la libertad de las personas. Entonces, esto es muy importante y eso se ha ganado a pulso por el valor, por la determinación y por la entereza de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Sin el valor, sin la entereza, la determinación y el amor que ellos tienen para sus hijos, a estas alturas ya nadie se acordara de este asunto, de este lamentable acontecimiento. Sin embargo, ellos no quitan el dedo del renglón como debe ser y obtienen y siguen obteniendo el apoyo de muchos sectores de la sociedad en México y en otras partes del mundo. Yo creo que ese es uno de los resultados más positivos de este lamentable acontecimiento. Muy bien. Bueno, considero que el gobierno actual tiene una buena oportunidad de demostrar clara y palpablemente que es un gobierno distinto, que es un gobierno que cumple no solamente con sus ofertas electorales de campaña, no, eso no importa. Lo que importa es que se cumpla la ley, que el gobierno cumpla con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. En el caso concreto, con la investigación que se tiene que hacer, nuevamente, reponer lo que se haya hecho mal, que es casi todo, aprovechar los elementos de convicción que ya obran en el expediente de la propia indagatoria y que tienen muchos elementos. Hay otros elementos que no se quisieron agregar al expediente, como el asunto del teléfono encontrado de uno de los jóvenes estudiantes de los 43 que fue encontrado en un cuartel militar. Información, conversaciones grabadas que también daban señal de más o menos la ubicación de los estudiantes que habían sido privados de su libertad. Todos estos elementos y muchos más que hay por ahí que se fueron relegando y después se fueron ocultando por las propias autoridades encargadas de hacer la investigación exhaustiva y que no lo hicieron y que se atrevieron a adelantar mediante un prejuicio la famosa verdad histórica, que desde ese momento pues era una barbaridad también hablar de una verdad histórica. Por lo menos alguien que más o menos conoce del derecho sabe que la verdad histórica es distinta a la verdad oficial o judicial, y que lo ideal, lo razonablemente correcto es que la verdad real al final de todo el proceso de investigación y todo el proceso judicial en contra de los probables responsables culmine en un empate entre la verdad oficial, la verdad legal y la verdad, como decimos los abogados, la verdad verdadera, es decir, la verdad real. Cuando esto empata, entonces podemos hablar de una verdad histórica, pero esta verdad histórica se construye y se encuentra después de un proceso verdaderamente objetivo, que son los elementos que tienen que contar y que tienen que hacer uso la autoridad encargada de procurar la justicia. Es decir, hacer una investigación objetiva,
no solo lo que él piensa, lo que él cree, sino los elementos fehacientes que se le vayan acercando o que él vaya encontrando. Eso es importante. Entonces, ahora el gobierno pues que tiene apenas un poco más de un año, bueno, pues ese gobierno tiene la gran oportunidad de obtener lo que se llama la legitimidad en funciones. Porque la legitimidad de un gobierno no es solamente la legitimidad de origen, es decir, haber obtenido el triunfo electoral limpiamente. Eso no es suficiente. Son dos momentos, dos etapas, cómo se legitima un gobierno. Uno es obtener un triunfo auténtico con el voto libre de los ciudadanos. Primero, ese es el origen. Pero viene la etapa más importante, la segunda etapa, que es las funciones, el desempeño en el cargo. Ahí se logra ver si es legítimo o no es legítimo. Y en eso estamos. Y gran oportunidad tiene el gobierno, repito, para que aquí, en esta segunda etapa de su ejercicio, de su legitimación, se obtenga esa legitimidad del gobierno. ¿Por qué? Porque no es un caso cualquiera, no es un asunto menor. Este ataque que se hizo a los estudiantes, su desaparición y el calvario que han hecho sufrir a los padres de esos 43 jóvenes estudiantes, un agravio a todos los mexicanos, no nada más a los 43 padres. ¿Por qué? Pues porque a todos nos mintieron, a todos nos quisieron engañar, a todos nos quisieron ver la cara de tontos. Y ese gobierno tiene cuentas pendientes. El gobierno, me refiero al gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el procurador mintió y quedó demostrado cuando se acreditó que la famosa incineración era imposible, científicamente imposible de realizarse, sobre todo en una noche y día siguiente en que estuvo lloviendo todo el tiempo. Cuando hay constancias documentales como las fotografías espléndidas que obtuvo la revista Proceso, en el lugar donde dice la Procuraduría que fueron incinerados los estudiantes y que no encontraron ni siquiera un pedacito del pasto y la hierba del campo quemado. No hubo ningún rastro, ningún vestigio de cenizas de un incendio o de haberse incinerado ahí a los estudiantes. No hubo un rastro de sangre para obtener el ADN, nada. Lo que hubo mucho tiempo después, que apareció un dedo, y nada más un dedo. ¿Y dónde estaba todo lo demás? ¿Dónde está el cuerpo del dedo que apareció? ¿Quién lo tiene? ¿De dónde sacaron el dedo? ¿Sí? Entonces, todo esto, cuando se descubre las mentiras y los actos indebidos, por ejemplo, en la investigación del famoso encargado de la lucha contra el crimen, que ahora se le investiga por otros delitos también, Cerón, ¿sí? Y todos los demás elementos que se van configurando. ¿No? Actual, concretamente, la Fiscalía General de la República tiene todos los elementos que están en el expediente, más los que faltan y que han sido debidamente señalados por muchas personas, por muchos expertos. Principalmente, tenemos que comentarlo aquí, hay 2 libros que tienen una información completísima. Incluso estos 2 periodistas, que es Pepe Reveles, famosísimo periodista, y también la periodista prestigiada Anabel Hernández, los 2, cada uno tiene un libro dedicado a este caso. Y, por ejemplo, Pepe Reveles estudió todo el expediente, que son varios volúmenes, varios tomos de la investigación, son miles y miles de hojas escritas, fojas, como decimos los abogados, escritas que integran el expediente, y
ahí Pepe Rebeles encuentra una serie de errores, pero también información muy importante que no ponderó debidamente la Procuraduría General de la República. Entonces, ahí hay elementos para que el gobierno, por fin, sin pretexto alguno, lleve a cabo esta investigación, se allegue los elementos que están fuera de los expedientes, pero que existen, que recurra a testigos, a personas que tienen información de primera mano y que llegue a una conclusión real y objetiva. Si esto se logra, qué bueno para todos. Para el gobierno va a cumplir con su obligación, por fin, pero también para la sociedad, porque diremos si se está cumpliendo con lo que manda la ley. Y esto obviamente que será bien y muy positivo para los padres de los 43, porque tendrán la certidumbre de qué pasó con sus hijos, en dónde están sus hijos, en dónde quedaron, qué les hicieron, ¿sí? ¿Quiénes se los llevaron? Eso es muy importante para la sana vida de la República que quisiéramos todos. Esto es muy importante que se dé. Entonces, me parece que con todos estos elementos que hemos señalado y hemos comentado aquí, el gobierno actual tiene todos los elementos para llevar a cabo una investigación objetiva, una investigación exhaustiva y concluir con la verdad de los hechos de Ayotzinapa. Ojalá y así sea. Y si no, los mexicanos vamos a tener que seguir. No nos podemos detener, no dependemos del gobierno, de ningún gobierno. Tenemos que depender de nuestra acción, de nuestra voluntad y de nuestra participación en la vida comunitaria. Somos una gran comunidad, los mexicanos. Tenemos que recuperar ese sentido de nuestra cultura ancestral, de sentirnos responsables todos del buen camino de la sociedad. Así es que esa es mi opinión, Armando. Para esta última pregunta nos hace la compañera Carolina un comentario más o menos breve. Dice ella: creo que más que esperar que el gobierno resuelva por sí mismo la exigencia que se le ha planteado desde el mismo día de la agresión, será la capacidad de reanimar la lucha, encauzar la indignación, los reclamos y las movilizaciones de una manera certera. Esto aún es posible y ojalá que lo hagamos, y que al mismo tiempo tengamos la determinación de luchar en contra de que continúe esta guerra que nos sigue causando diariamente más muertes, más desapariciones y más damnificados que los que está causando y se pronostica que causará el coronavirus. Bien, bueno, este es el comentario que nos hace Carolina con respecto a esta tercera y última pregunta. Pasamos con el siguiente compañero, el compañero Oscar, para que con él cerremos este bloque. Pues mira, aquí hay muchas dudas. Lamentablemente la forma de buscar la participación de la sociedad por parte del gobierno federal creo que ha sido totalmente errática. Lo primero que hay que aclarar: el señor López Obrador jamás habló de que fuéramos a un cambio de régimen, a un régimen social. Él habló de una transformación, y la transformación, cuando menos, como yo la entiendo, es nada más cambiar la forma, no el fondo. Cambiar para seguir igual. Lo estamos viendo de muchas maneras. Así como le dejaron todo planchadito desde el punto de vista legal, y tuvieron
la oportunidad de plancharlo. Pues así deberían de volver a planchar. Hoy este gobierno sigue respetando, en base a una frase muy socorrida que usa del respeto al derecho ajeno en la paz. Y se refiere en muchas ocasiones al respeto al derecho de las grandes empresas y de los grandes consorcios. Esa es la paz que quiere. Seguir con la paz capitalista. Un combate a la corrupción que, como él dice, barriendo de arriba para abajo las escaleras. Pero aquí abajo las cosas siguen igual. Aquí abajo sigue habiendo el inspector de la delegación que te viene a decir que le falta tantita pintura a tu puerta, que la banqueta, que no le cortes una ramita al árbol aunque ya se esté metiendo a tu casa, pero que te puede ayudar. Eso sigue igual. Y lo más grave es el desconocimiento a las organizaciones sociales que, como muchos de nosotros, jamás recibieron un centavo de ningún tipo de gobierno. Y meter a todas las organizaciones en la misma canasta de las organizaciones de la sociedad civil, de la cual se burla mucho el señor López Obrador, en la misma canasta donde están las organizaciones que fueron creadas ex profeso para legitimar a los gobiernos anteriores y dar una falsa imagen de una participación social. Ahí tenemos a la organización donde estaba o está la señora Wallace, donde está este señor de Cuernavaca, no me acuerdo ahorita su nombre, que por cierto ya se lo quitaron, era presidente, donde está Martí, ¿sí? Donde hay una serie de gentes que sirvieron para legitimar a los gobiernos anteriores y dar esta imagen falsa. Mientras a las verdaderas organizaciones de lucha se nos siguió golpeando, se nos siguió asesinando a compañeros, se nos siguió desapareciendo a compañeros. En base a esto es donde nosotros no vemos claro y no quisiéramos ser pitonizos de la desesperanza y de la desesperación que muchos movimientos van a seguir teniendo durante este tiempo. Los programas de participación social no consisten en seguir dando las dádivas que como limosnas se dan a ciertos sectores de la población. El cambio social debe surgir de abajo. Debiéramos aprender de otro tipo de organizaciones que se han dado en muchos países donde el pueblo realmente está tomando lo que se llama el poder popular. Y no ha sido necesario desestabilizar a través de un conflicto armado. Se está llevando a cabo. Algunos han tenido sus errores, algunos lo han pagado muy caro por esto, pero no han cambiado su forma de pensamiento y siguen luchando. El no responder a una ideología es estar caminando en falso. Es decir, yo voy a responder a lo que me va dando ahorita, como van saliendo las cosas. Él ha mencionado que terminando su periodo se va a ir a su rancho, ya sabemos cómo se llama, allá en Tabasco. Pero así como vamos, pues no nada más se va a ir él, sino nos va a llevar a todo el pueblo.
Por eso yo creo que nosotros debemos seguir trabajando en nuestras propias formas organizativas, en la construcción de esos mundos en los que queremos vivir o lo que queremos heredarle a nuestros hijos. Yo espero que realmente pueda seguirse luchando, y va a tener que ser con la intervención internacional para conocer la verdad. Hoy nos plantean es que ya detuvieron a uno, ya detuvieron al otro, pero no los ligan, ¿sí? Inclusive en el mismo aparato gubernamental federal existen muchas rémoras que se les cae el sistema y hoy están al frente de grandes responsabilidades. Yo no entiendo esto, cómo es posible. Ahora con el escándalo que sacaron de TV Azteca, pues hay que acordarnos de dónde viene el actual secretario de Educación, que ya fue secretario de Gobernación, cuál es el grupo de donde surge. Ya eso se nos olvidó también. Ojalá que la solidaridad de las organizaciones sociales siga con Ayotzinapa y siga presionando para conocer la verdad. No le vemos, yo cuando menos no le veo muy claro hacia dónde va este camino. A mí yo siento que es como en muchas partes, decir sí, mira, te voy a atender, te voy a dar una oficina, ya puedes venir aquí, pero no voy a ir al fondo. No voy a ir al fondo porque esta es una transformación que nada tiene que ver con una revolución social, que es lo que estamos necesitando. Y repito, no forzosamente esto tiene que ser a través de las armas, sino a través de la construcción que nosotros mismos tenemos que llevar a cabo. Y esa construcción se va a seguir dando conforme no dejemos que se vaya perdiendo en la memoria y apostándole al cansancio que el sistema sigue teniendo en contra de cada uno de los movimientos sociales. Ayotzinapa vive, Ayotzinapa sigue, las normales rurales seguirán y las organizaciones sociales tenemos que mandar un mensaje muy claro. Los gobiernos son periodos, son pequeños espacios de tiempo. Las organizaciones sociales, con o sin nosotros, hemos sido, somos y seremos. Gracias, Armando. Pues muchas gracias, Oscar. Sí, efectivamente, creo que muchos de nosotros no albergamos grandes expectativas. Hemos visto que en la acción, que es donde se conoce la tendencia de la gente, pues van por un camino muy distinto al que nos vendieron por 18 años, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que nos equivoquemos, ojalá que nos callen con la verdad, con la justicia para nuestros compañeros, porque pues es un dolor que tenemos ahí clavado todos en el pecho y pues queremos sanarlo. Es urgente, yo creo, no solo para los padres de los muchachos, sino para el país y pues para el mundo. No podemos permitir que ocurran estas cosas como parte de lo que se da a llamar la necropolítica, ¿no? Así es. La cultura de la muerte como control social. Este país ya está muy lastimado por ese necrocapitalismo y no vemos realmente un cambio, al contrario. Ahí está nuestro compañero Samir y están más de 15 periodistas, más de 20 defensores del medio ambiente, de los recursos. Y bueno, pues ojalá que nos callen de verdad con acciones y no con descalificaciones.
vamos a ver. Por lo pronto aquí cerramos. Gracias Oscar, gracias Porfirio que ya se salió, gracias a Caro que nos mandó sus respuestas por escrito. Y bueno, pues Ayotzi vive, la lucha sigue y pues vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias Oscar. Así es, hermano. Gracias, buenas noches. Buenas noches.